Muy buenos días, Julio. Un saludo para usted, para toda la mesa de trabajo, para la audiencia. Muchas gracias por la llamada. Don Juan Carlos, después de lo que anunció ayer el presidente de los Estados Unidos, ese perdón colectivo a todas las personas que estén presas, condenadas por delitos de posesión de marihuana, pero además de ofrecer limpiar sus antecedentes criminales, ¿no le parece que ya envía una señal clara a Colombia, que en otras épocas fue el gran proveedor de marihuana de Estados Unidos y que precisamente desencadenó el comienzo de nuestra sangrienta batalla contra las drogas? Ya con este anuncio del presidente de los Estados Unidos, pues, don Juan Carlos, creo que no hay más que hablar, ¿no? Absolutamente de acuerdo, Julio. Yo creo que este sí es un verdadero viraje por parte del gobierno de los Estados Unidos con respecto a la política prohibicionista de la guerra contra las drogas que ellos mismos crearon en el mundo y de la cual posiblemente la principal víctima ha sido Colombia, la que ha tenido que poner los muertos, la que ha tenido que poner el estigma, la que ha visto cómo sus instituciones se han corrompido a causa de los dineros del tráfico ilegal de drogas. Y este tipo de medidas, como por ejemplo, no solamente lo que ha dicho el presidente Biden en términos federales, sino su llamado a todos los gobernadores de los Estados Unidos a replicar, si se quiere, lo que él propone, y es sacar a todos aquellos que hayan estado condenados por posesión o consumo de marihuana de las cárceles, es un viraje fundamental. Y yo creo que a nosotros nos cae como anillo al dedo, Julio, porque nosotros esperamos que el debate de este proyecto se dé en la Cámara de Representantes el próximo lunes, y creo que para todos aquellos que todavía tienen algún tipo de dudas sobre cuál debe ser la política antidrogas de aquí en adelante, pues que les quede bien claro que el propio presidente de los Estados Unidos hoy cree que la vía es la regulación y por supuesto ni la penalización ni la prohibición. Sí, representante, en su proyecto de reforma constitucional, ¿cómo está planteada la regulación del cannabis para los mayores de edad? ¿Será también para uso recreativo o tendrá algún tipo de condicionamiento? No, es una regulación del cannabis de uso adulto, por supuesto, porque en lo que tiene que ver con lo medicinal y lo que tiene que ver con la utilización industrial del cannabis, ya hay una regulación poderosa en Colombia. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el cannabis de uso adulto, es un absurdo total que en un país en el que se pueden cultivar de manera legal hasta 20 plantas por persona, que según la Corte Suprema de Justicia se puede tener en posesión una cantidad indeterminada de la sustancia, que además desde 1986, ratificado en el 93 por el maestro Carlos Gaviria Díaz y la Corte Constitucional, es legal consumirla, sea ilegal comercializarla. Eso no tiene ningún sentido. Por eso nuestro proyecto lo que hace es crear un mercado legal de cannabis a través, si se quiere, de un licenciamiento, haciéndole una excepción a la prohibición que incluyó en el artículo 49 el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que va en total consonancia con toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde el año de 1993, que ha defendido la dosis personal, que ha defendido la dosis de aprovisionamiento, que tumbó el decreto del presidente Duque que pretendía que la policía pudiera incautar y poner multas por el porte de la dosis personal. Es decir, yo creo que en Colombia está todo absolutamente dado para crear un mercado legal del cannabis y de esta manera parar un poco también la hipocresía. Fíjense que uno de los argumentos del presidente Biden es: nadie debería estar en la cárcel por posesión de una sustancia que es legal en múltiples estados de los Estados Unidos. Y aquí en Colombia, por supuesto que es legal desde hace muchísimos años el porte y el consumo de la marihuana. Lo que es ilegal es comprarla y venderla. Eso es un absurdo total. Representante, pero esto se materializa es con votos y este proyecto siempre se hunde en el segundo debate, ya sea en la plenaria del Senado o de la Cámara de Representantes. ¿Hoy tienen los votos suficientes para aprobarlo en plenaria? Bueno, Lucas, usted que es un experto en el Congreso lo sabe muy bien. Esta es la hora de la verdad, porque de la Comisión Primera esta es la tercera vez que somos capaces de sacarlo, con una votación además histórica, la más amplia con la que hayamos logrado sacarlo de la Comisión Primera, 25 votos contra 6, nada más. Eso es una votación que nunca habíamos tenido. Recuerden ustedes que hace 3 años perdimos, que hace 2 años empatamos y que hace 1 año ganamos por apenas 8 votos. Esta vez la diferencia es muy grande. Si uno extrapolara
digamos, lo que sucedió en la Comisión Primera, la plenaria de la Cámara, yo diría que los votos están. Nosotros, por supuesto, que antes de entrar a la batalla legislativa hacemos sondeos y consultamos con los compañeros y hablamos, y en todas las mediciones que hemos hecho, me parece que estamos cercanos a los 100 votos, Lucas, lo que quiere decir que triunfaríamos, ganaríamos y que además tendríamos los votos para la segunda vuelta del acto legislativo en el que se requiere una mayoría calificada. Me parece que los votos están. Yo, digamos que previendo la dificultad que tiene este proyecto en la plenaria de la Cámara, por eso le hice un llamado al gobierno nacional, para que el gobierno diga si está o no de acuerdo, si apoya o no apoya el proyecto, y creo que hoy es muy evidente, después de la intervención aquí en esta misma emisora del ministro de Justicia, y por supuesto en las diferentes mesas que hemos ya realizado con ese ministerio y con el Ministerio del Interior, que el gobierno está apoyándonos esta vez de manera decidida, y usted sabe que eso tiene un peso gigantesco en la votación en el Congreso de la República, así que yo soy absolutamente optimista esta vez de que lo vamos a lograr. Sí, justamente le quería mencionar eso del ministro, porque creo que es la primera vez que un gobierno apoya de frente un proyecto como este. Pero le quiero preguntar por los votos ya en el Congreso, como decía Lucas, por las bancadas que dicen ser aliadas del gobierno en este momento. ¿Usted ha tenido la oportunidad de reunirse con ellos, de hablar con ellos, de socializar y saber realmente cómo van a votar o qué opinan del proyecto? Bueno, en esa tarea llevamos ya varias semanas. Yo lo he hecho, digamos, con las bancadas cercanas a mí. Por supuesto, ha habido, digamos, acercamientos por parte de otros congresistas que tienen más cercanía con otros. Digamos, mi preocupación, ¿dónde está en términos de los votos en el Congreso? Mi preocupación está sobre todo en la bancada conservadora, porque la bancada conservadora, que es partido de gobierno, hay que recordarlo de esa manera, fue la única bancada que votó como bancada en contra del proyecto en primer debate. Los 6 votos que aparecen ahí son de representantes del Centro Democrático y del Partido Conservador. Y por eso me parece que es hora de que el gobierno le haga un llamado a las bancadas de gobierno a que apoyen, si se quiere, un proyecto que tiene que ver con lo que ha sido central hasta ahora en la propuesta de Gustavo Petro, que ocupó casi el 80% de su discurso en Naciones Unidas. Yo no entendería de ninguna manera que un partido de gobierno no apoye, si se quiere, una de las reformas centrales que propone el gobierno, que es un nuevo enfoque de la política antidrogas. Por eso es tan fundamental el apoyo del gobierno nacional. Ahí es donde está, digamos, todavía mi duda, ¿qué va a hacer el Partido Conservador? Por lo que yo he podido observar, hay divisiones. Hay quienes están, digamos, muy firmes en que van a votar en contra, pero hay otros que ya empiezan a decir que no, que es verdad que al gobierno se le eligió para estas transformaciones, que este es un momento distinto, que hay que empezar a avanzar. Sí. Entonces, creo que van a estar medianamente divididos, Julio. Sí, hablando, representante del tema plata, metámosle a esto cifras, que de repente eso puede servir para que en el Congreso entiendan que esto puede ayudar a un país que está en una situación financiera bastante compleja. ¿Usted ya tiene proyecciones? ¿Cuánto podría generar esto en ingresos por impuestos en el caso de que se llegara a aprobar? Y hablando también de cifras, ¿usted se ha puesto a pensar cuánto podría estar costando la marihuana recreativa ya vendida legalmente? Porque eso también es un asunto de competitividad contra las mismas mafias, ¿no? Por supuesto, y por eso el modelo que implemente Colombia de regulación es fundamental. Creo que es Juan Pablo quien me pregunta, no estoy seguro. Pero fíjese usted, ahí es donde tenemos ahora otro debate, y es el tema de cómo van a ser los impuestos del cannabis en el futuro. ¿Por qué razón? Porque unos impuestos demasiado altos al cannabis al principio lo que van a hacer es que los consumidores sigan recurriendo a los mercados ilegales, porque obviamente pues el impuesto le pondrá un sobrecosto a la sustancia. Por eso deben ser impuestos pequeños al principio que vayan subiendo de manera gradual en la medida en que somos capaces de quitarle el negocio a las mafias ilegales. Creo que así funciona en Canadá, y por eso Canadá tal vez es el paradigma internacional hoy de, digamos, de manera muy rápida, pasar de un mercado ilegal a un mercado legal. En el primer año Canadá se quedó con el 50% del mercado ilegal, es decir, formalizaron el 50% del negocio
de la marihuana en su país. Eso es contrario a lo que sucedió en Uruguay, donde apenas hoy entre un 30 y un 35% es un mercado legal, porque ellos decidieron un modelo estatalista, un modelo a través del cual el Estado es el que tiene, digamos, el monopolio de la sustancia y es quien la reparte. En cambio, en Canadá, en Estados Unidos, han utilizado modelos, si se quiere, de libre mercado. Yo creo que Colombia debe tener una especie de modelo híbrido, donde se puede hacer libre mercado, pero el Estado puede intervenir también para que todo el mundo pueda participar del negocio, Julio, en especial la gente que está en las zonas apartadas de nuestro país, como Caloto, como Corinto, Juan demás, Carlos, que son las verdaderas víctimas del prohibicionismo. Ha sido usted muy amable y mucha suerte con su proyecto en el Congreso de los Estados Unidos. Hacemos una pausa y regresamos. Aquí empiezan miles de buenos momentos, porque llegó el aniversario Jumbo.